En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 30 de enero del año 2022, domingo del cuarto tiempo de ordinario. También iniciamos la cuarta semana del Salterio. El color litúrgico es verde y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada, tomada del Salmo 105, versículo 47, nos dice: Sálvanos, Señor y Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria el alabarte. De la primera lectura, tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 5 y versículos del 17 al 19. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Esta lectura, estos versículos que la liturgia de la Iglesia recopila el día de hoy, nos habla de ese sentido de consagración y de vocación. ¿A qué se refiere cuando Dios le dirige la palabra al profeta Jeremías? Desde antes de formarte en el seno, tú ya estabas concebido para ser profeta. Esa era tu misión. Y también podemos preguntarnos si en nuestro caso es lo mismo. Si desde antes del seno materno ya estamos destinados a una misión, a un trabajo del Señor. La misión que a Jonás le toca puede ser o no puede ser muy diferente a la de nosotros. ¿Qué es lo que le dice? Te consagré como profeta para las naciones. Eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Eres el profeta de las naciones. ¿Pero a qué naciones son? No es al mundo entero. Es a las naciones que a él le toca tener, a las que a él puede recorrer, que en este caso son Judá, Israel y los demás pueblos que están ahí. Pero también aquí hay algo interesante, porque le dice: cíñete y prepárate. ¿Qué significa esto? Seña de que le está recordando su misión. El Señor se le vuelve a manifestar a Jeremías y le recuerda su misión. Le dice: tú desde antes ya estabas predestinado para esto. Tú desde antes ya estabas con esa consigna. Y el hecho de que hayas sido engendrado es para que puedas nacer y puedas manifestarte a los hombres. Ponte de pie y diles lo que yo te mando. Esa es la labor del profeta. Decir lo que el Señor Dios tiene para su pueblo. Pero también va una advertencia: no temas, no titubees delante de ellos,
para que yo no te quebrante. Hay que ser firme en la palabra de Dios. Él lo está diciendo aquí. No titubees. Cuando nosotros, el Señor nos pide hacer algo, no hay que titubear. Hay que recordar el día de ayer, de antier, cuando Jesús estaba en la barca dormido y el mar pegaba contra la barca y sentían los que iban sobre la barca que se iba a hundir. Y van y le reclaman, le dicen, no tienes miedo de que nos pase algo, no tienes, tú estás a gusto ahí y nosotros sufriendo con este temor. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Acaso no tienen fe todavía? Es lo mismo que podríamos decir nosotros. Si yo sé que el Señor está conmigo y el Señor me manda a decir algo, adelante. Porque más adelante le dice, hoy te hago ciudad fortificada. ¿Por qué lo está constituyendo una ciudad fortificada? Lo está constituyendo una columna de hierro para que sea el sostén de muchas naciones, de muchas personas. Muralla de bronce para poder soportar frente a toda la tierra, así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, o de sus sacerdotes, o de la gente del campo. Jefes, sacerdotes, gente del campo, prácticamente todos. Jeremías está destinado a hablarle a todos. ¿Qué es lo que le dice? Te van a hacer la guerra, te van a hacer la vida de cuadritos, te van a hacer la vida imposible, porque estás hablando en mi nombre. Y fue lo que tiempo después le pasó a Jesús. Jesús habló en nombre de Dios, en nombre de su Padre, y ya ven, murió por causa de la predicación. Pero ¿cuál es la esperanza? Pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. El día que escuchábamos que Jesús les decía, ¿acaso no tienen confianza? Es porque Jesús venía en la barca. Aquí Jeremías está recibiendo el mensaje de que tiene que ir a dar la palabra, pero también está recibiendo el mensaje de que el Señor va a estar a su lado en todo momento. Y Él es el que lo va a defender. Seamos profetas valientes. De la segunda lectura, tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 31 al 13, capítulo 12, versículo 31 en adelante, hasta el capítulo 13, versículo 13. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de la ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es compasivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites
y soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de la profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencias dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegue a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Esta carta que le manda Pablo a los Corintios habla de la relación que deben de tener entre ellos y la relación que deben de tener con Dios y lo que deben de esperar de Dios. Hay que ver que Pablo es referente de Jesucristo y el evangelio que les llevó a estas comunidades es el evangelio que Jesucristo les reveló. ¿Qué es lo que les está diciendo? Así tenga lo que tenga los dones que tenga los carismas que tenga. Si yo no tengo ese amor para con el hermano, ese amor para conmigo y ese amor para con Dios, de nada vale lo demás. Cada una de estas referencias que Pablo hace con relación al amor de Dios es la forma en cómo el humano se debe de relacionar entre ellos mismos y para con Dios. ¿Qué características se está dando del amor? Bueno, todas las características que debemos de esperar precisamente para con el hermano. ¿Qué es lo primero que dice acerca del amor? Primero habla de contener varios carismas, la profecía, la fe, todos esos elementos. Pero ¿qué es lo que está diciendo más adelante? El amor es comprensivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. Es la primera referencia que hace al amor. Comprensivo, servicial y no tiene envidia. Bajo esto se desatan todos los demás. No es egoísta, no se irrita, ¿sí? No se alegra con la injusticia. Básicamente te está diciendo, hermano, así tienes que ser con el hermano. Tienes que ser comprensivo, servicial y no ser envidioso. Eso es en lo que podríamos condensar todos estos versículos que la iglesia toma el día de hoy. Y así es como debemos de actuar por amor y con amor para con el hermano. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra.
todos esos prodigios que hemos oído de que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Jerusalén muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia, durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naam, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas aquí? Hace unos días oímos en Marcos que Jesús iba, como todos los sábados, a la sinagoga, le dieron el rollo de Isaías, encontró el pasaje de Isaías donde decía, el Espíritu del Señor se ha posado sobre mí. Y todo el mundo quedó admirado. Y es lo que dice Lucas aquí también. Después de que leyó el pasaje del profeta Isaías, en donde dijo que hoy se había cumplido, la gente quedaba admirada de lo que decía. Hay que recordar que Marcos no menciona los milagros que Lucas está proponiendo, porque el mismo Jesús, al ver cómo murmuraban y decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero, el que todo mundo conoce, el que nosotros ya hemos visto y lo hemos visto crecer en la comunidad? ¿Sí? Jesús les dijo, seguramente dirán lo que del refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que se han hecho en Cafarnaúm. Todas esas milagros y enseñanzas que había hecho por allá, la gente de la sinagoga estaba esperando que los hiciera. Pero ¿qué es lo que les dice? Yo aquí no vengo a hacer milagros porque se supone que ustedes, pueblo de Jerusalén, tienen a los profetas y tienen toda la sabiduría en los escritos para reconocer el trabajo de Dios. Jesús no iba a hacer milagros ahí. Es cierto, iba por las ovejas descarriadas, por las ovejas perdidas de su rebaño, del pueblo escogido por Dios. Y les da estos ejemplos. Gente que no era de Jerusalén. Y a ellos es a los que se le presenta a Dios y es a los que les hace ese milagro de vida. Al leproso y a la viuda. Hay que recordar que en el caso de la viuda de Sarepta, está el profeta Elías sentado, llega la viuda a recoger un poco de agua, Eliseo el profeta le pide un poco de pan y leche, y él le dice, te lo juro, es todo lo que tengo para comer. Después de haberlo comido, después de haber hecho este panecillo, mi hijo y yo nos vamos a sentar a esperar la muerte. Y Eliseo le dice, ve y haz lo que yo te digo, prepárame un pan para mí y a partir de ahí nunca te faltará el alimento. Y así fue. Nunca le faltó el alimento. Siempre la vasija de harina y la vasija de aceite estuvieron llenas. ¿Qué pasó con Naam? Naam se le acerca y le dice al profeta,
ve y báñate. Y él se baña y queda sano. En este sentido, Jesús está tomando los ejemplos de los escritos, de los profetas, y le está dando la lección a los de Jerusalén, que se supone ellos deben de conocer. Y también conocen esto porque saben que Dios se manifestó a los demás, porque en aquellos tiempos Jerusalén y todos los alrededores eran un pueblo de corazón duro. Esa es la enseñanza que Jesús les está dando aquí. Y a partir de ahí les está diciendo, abran su corazón, entiendan las Escrituras, entiendan por qué Dios se manifestó allá y no sean como los de aquel tiempo. No sean de corazón duro como su generación anterior, como sus padres. Por eso les está dando este ejemplo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Nuevamente, el pueblo, en igual de escuchar, en igual de saber ese mensaje que Jesús les estaba dando, deciden intentar matar a Jesús. Deciden sacarlo del pueblo y llevarlo para despeñarlo. Pero Jesús, el texto lo dice, pasa por en medio de ellos y se aleja, los deja. Dios no permite que suceda esto con su Hijo. O Jesús habla de una manera muy elocuente, aunque el texto no lo dice, y los deja ahí, se aleja de ahí. Hay que entender estos mensajes que Jesús está dando para que si nuestros padres erraron, si nuestros padres cometieron un error, un pecado, no esté en nosotros el continuarlo. Esté en nosotros escuchar la palabra de Dios a través de su Hijo Jesús, porque eso es lo que nos va a acercar al reino de Dios. Es el que de alguna manera nos va a acercar a la vida eterna. De la oración colecta, el día de hoy, domingo 30 de enero del año 2022, domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario, cuarta semana también del Salterio, donde el color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo C. Concédenos, Señor nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.